Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es, pues, ¿qué conviene más, comprar o rentar casa, no? Entonces, es un tema muy interesante. Ya habíamos hecho algún video cortito sobre el tema, pero bueno, nos han pedido a ver si nos podíamos extender un poco más. Muchas gracias, Jaime, por la introducción. Perdón por haberte carrereado en tu programa. Hubiéramos empezado un poquito más tarde, no había ningún problema. Estaba muy interesante lo que estabas platicando de la tienda y la calle, pero bueno, estaré atento a la 1 de la tarde para ver en qué acabó la historia de la tienda y la calle. Pero bueno, ¿qué conviene más? ¿Qué conviene? ¿Conviene comprar o conviene rentar, no? Entonces, nosotros principalmente en Latinoamérica tenemos pues el paradigma donde siempre se nos ha dicho que pues hay que comprar nuestra casa, ¿no? Entonces, es un tema muy de los abuelos y de nuestros padres y demás, que si uno tiene su propia casa, de alguna forma estaba protegido de cierta manera, ¿no? Entonces, pues que bueno, pues nuestros países generalmente han tenido menos estabilidad política y menos estabilidad económica. En algunos casos, pues ha habido inclusive revoluciones y demás. Entonces, bueno, la forma de a lo mejor al final protegerse era pues tener uno su propia casa, ¿no? Entonces era muy entendible que la generación de nuestros abuelos a lo mejor en los 40, 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues era la prioridad en el momento que uno formaba su familia, pues lo primero que uno buscaba era tener su propia casa, ¿no? Entonces, platíquenos cómo era el caso en sus familias, ¿no? Entonces, ¿de qué forma recibieron ustedes pues esta información? Porque seguramente desde que eran ustedes muy chicos, vieron cómo pues sus abuelos les recomendaban a lo mejor a sus padres que tenían que tener su propia casa, ¿no? O a lo mejor, y sus padres a ustedes, ¿no? Entonces, platíquenos cómo fue su experiencia. Pero bueno, entonces era muy comprensible que en los años 50, 60 del siglo pasado, bueno, pues la gente buscara tener su propia casa. Eso al final también hacía que, bueno, la población en las ciudades, en los países, era mucho menor y entonces había mucho más espacio para nosotros, ¿no? Para todos los humanos. Entonces, pues uno se iba a lo mejor a vivir a la ciudad, porque, bueno, a lo mejor ahí el estilo de vida, un poquito más alto y ahí estaban los trabajos y ahí empezaban las empresas y demás. Y entonces, bueno, pero había espacio, ¿no? Lo podemos ver ahora con las ciudades, pues seguramente esas ciudades, si nosotros vemos películas viejas de hace 50 años, bueno, pues a lo mejor veíamos que la Ciudad de México, cuando pasaba en algún automóvil, cuando mostraban a lo mejor San Ángel o Coyoacán o Tlalpan, ¿no? Pues generalmente parecía pues despoblado, ¿no? Entonces, ir al desierto de los leones, pues era a lo mejor, pues salir de la Ciudad de México o ir a Xochimilco, pues también era todo un paseo, porque bueno, pasaba uno tramos considerables donde no vivía nadie, no era campo, ¿no? Entonces, bueno, eso pues ya actualmente pues ya no sucede, ya la ciudad se llenó. Aquí en la Ciudad de México pues somos más de 20 millones de habitantes, entonces eso ha hecho que los precios de los inmuebles con los años pues hayan aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, generalmente para nuestros abuelos, con un poquito de ahorro o con un poquito de ayuda, pues era probable que se compraran una casa, ¿no? No se usaba inclusive en ese entonces tanto los departamentos, todo el mundo compraba casa y la casa pues tenía la ventaja de que el piso de la casa pues era tuyo, ¿no? O sea, el terreno donde estaba la casa era tuyo. Si la casa al final no te gustaba, pues la tirabas y podías hacer una casa diferente. O si necesitabas aumentarle a la casa, pues lo podías hacer. Si necesitabas ponerle otro cuarto o otro piso, ¿no? Digo, con los permisos correspondientes, pero era algo que podías hacer porque al final el terreno y la casa pues eran tuyos, ¿no? Podías hacer tú las modificaciones necesarias que se adaptaban a tus necesidades, ¿no? Entonces, entonces, eso pasaba, entonces, bueno, era mucho más fácil y los precios de los inmuebles eran mucho más bajos. Entonces, si una pareja hace 50 años se casaba y él trabajaba y a lo mejor la esposa también empezaba a trabajar o a lo mejor la esposa se encargaba de la familia o de los hijos, pero
pero con el sueldo de una persona era suficiente para que pudieran vivir y además poder ahorrar para su casa, ¿no? Para su casa y demás, ¿no? Entonces era mucho más sencillo. Yo recuerdo, pues, historia yo tenía un abuelo que era notario y bueno, pues le iba bien en su trabajo, pero él al final lo que hacía era, pues se puso a comprar edificios, ¿no? Y al final tuvo 2 o 3, ¿no? Entonces le alcanzó, después de algunos, ahorraba unos años y lograba comprar un edificio de departamentos pequeños, ¿no? Entonces, y bueno, pues era relativamente barato, ¿no? Era relativamente accesible, pues poder comprar una casa y demás, ¿no? Entonces, este abuelo pues compró un par de edificios y por ahí alguna casa adicional y bueno, cuando se retiró, pues bueno, pudo vivir de esas rentas y cuando falleció, bueno, pues le pudo heredar a mi mamá y a mis tíos pues algunas propiedades y con lo cual pues complementaron su patrimonio, pero bueno, eh, eh, pudieron vivir perfectamente de eso, pues muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa actualmente? ¿No? Entonces, esa época era muy buena, era entendible que los abuelos y que los padres, pues nos dijeran que lo más importante era que tuviéramos nuestra propia casa, ¿no? Que eso va a ser una especie de, pues seguro, al final nadie nos iba a sacar de ella, al final podíamos hacerle adaptaciones en esa casa, si era necesario, podíamos alojar a mucha gente en esa casa. Entonces, bueno, era fácil que pudiéramos vivir, ¿no? Y pudiéramos vivir en esa casa y pudiéramos adquirir esa propiedad. Entonces, yo recuerdo que mis padres, cuando se casan, pues ellos, con un poquito de ahorros, con un poquito de ayuda de sus papás, bueno, compraron una casa, tuvieron una hipoteca muy accesible. Fue una casa, a lo mejor, si lo traemos a valor presente, pues fue una casa a lo mejor que costó, era una casa en la colonia del Valle, que pues ahorita está carísima, pero en ese entonces puede haber costado el equivalente de hoy a lo mejor de 2 o 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues pudieron a lo mejor juntar uno y tuvieron una hipoteca por ahí. Pero luego mi papá tenía, con sus ingresos, los sueldos en ese entonces también eran un poco más altos, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que si uno era gerente de una sucursal bancaria, bueno, uno tenía un sueldo alto, el gerente de una sucursal bancaria era una persona importante, ¿no? Entonces, y conocía a sus clientes y había una relación. Entonces, bueno, esa persona podía perfectamente tener su casa y tener su esposa y sus hijos y tener a alguien de servicio y demás. Era una persona que vivía muy bien, ¿no? Entonces, los sueldos en ese entonces eran también mucho más altos. Y si era uno profesionista, bueno, pues también era garantía de que tenía uno un ingreso alto. Entonces, con ese ingreso, pues les alcanzó a pagar pues la hipoteca en pocos años y al poco tiempo, a los 10, 15 años, bueno, pues la casa era de ellos, era una casa más o menos grande, ¿no? Después la familia creció y se mudaron a una casa más grande, mis papás, y entonces, bueno, esa casa se quedó ahí, no se tuvo que vender para comprar la siguiente casa, ya había ahorros, ¿no? Y entonces esa casa se pudo alquilar y bueno, fue un ingreso adicional y demás, ¿no? Entonces, en ese contexto era mucho más sencillo, ¿no? Entonces, pero esas condiciones que tenían nuestros padres y nuestros abuelos para adquirir una casa hoy han cambiado mucho. El paradigma seguimos teniendo la intención de tener nuestra propia casa. Bueno, es lógico porque tenemos que vivir en algún lado, pero algunas condiciones han cambiado, lo cual ha hecho que actualmente sea mucho más difícil de lo que era antes, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos varias condiciones que han cambiado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas condiciones que han cambiado que hacen que nuestra generación le cueste mucho más trabajo hacerse de una casa, ¿no? Entonces, de entrada, pues ya en realidad ya no hay casas, ahora ya solo hay departamentos, ¿no? Porque conseguir comprar o vivir en una casa, pues solo que sea en una ciudad del interior de la República, porque en el Distrito Federal es verdaderamente muy difícil comprar una casa. O si llegamos a comprar una casa, será algún conjunto horizontal y pues valen a veces, ya están costando a lo mejor 10, 12, 15 millones de pesos una casa. Entonces, vamos, es una cantidad muy, muy fuerte. A lo mejor antes con 2 o 3 millones de pesos se hacía uno de una casa, ahora pues necesitas a lo mejor 10, 15 o más, ¿no? Entonces, una casa pues más o menos amplia, de buen tamaño, con un jardincito, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues lo que hay es
pues enorme cantidad de departamentos, que aún así, bueno, pues es nuestra casa, ¿no? Entonces, ya si no se pone una casa, bueno, un departamento, pues también está muy bien, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? El precio de los inmuebles se ha disparado en las últimas décadas, pues muchísimo, ¿no? Inclusive, yo empecé con esto de los bienes raíces más o menos hace 15 años y bueno, un inmueble hace 15 años pues valía la tercera parte de lo que vale ahorita, ¿no? Entonces, y si nos trasladamos a 20 o 30 años, bueno, pues era otro tanto, ¿no? Entonces, los inmuebles han crecido más o menos pues 10 veces su valor de lo de la generación de nuestros abuelos a la nuestra, ¿no? Lo cual hace que para nuestra generación pues sea mucho más complicado comprar una casa o un departamento. Y eso también pasa que los sueldos, pues han, en términos reales, han disminuido, ¿no? Entonces, como le decía antes, un gerente de banco a lo mejor ganaría a ingresos de hoy, a lo mejor el equivalente a lo mejor a 50, 60,000, 80,000 pesos, ¿no? Y hoy, pues un gerente de banco, hay muchos más bancos, hay miles de sucursales, pero pues ya es gente que a lo mejor gana 20, ¿no? 25, 30, no sé, ¿no? Entonces también los sueldos en términos reales han disminuido mucho. Entonces, antes el ser profesionista, ¿no? Si uno ya terminaba la carrera y era abogado o era ingeniero y demás, bueno, pues ya era garantía de que uno tenía un buen ingreso, ¿no? Eso también ha cambiado, ¿no? Entonces ya el hecho de salir hoy de la universidad, ¿no? Mi papá fue ingeniero químico de la UNAM, entonces, bueno, pues el hecho de salir, él saliendo, pues hizo varias cosas, tuvo varios negocios y demás, pero siempre un ingreso, pues, más o menos aceptable. Entonces, pero el día de hoy salir de la universidad con un título, pues ya no es ninguna garantía de que vas a tener un ingreso alto, ¿no? Entonces uno le tiene que batallar un poquito más. Entonces, y ese ingreso, pues lo necesitamos muchas veces para vivir y nuestro tasa de ahorro pues es mucho menor de lo que podía ser antes, ¿no? Entonces, últimamente hemos hablado en otros programas de que a lo mejor ya vas muy de ganes y estás logrando ahorrar el 10, 20 o 30% de tu ingreso. Bueno, ya estás un poco del otro lado en el tema de independencia financiera para cuando te retires, pero de eso que te alcance a comprar una casa, pues es un poco más complicado, ¿no? Entonces, pues lo podemos, si somos muy organizados, pues lo podemos intentar. Entonces, vamos haciendo nuestro ahorro. Podemos en determinado momento dar un enganche, ¿no? Sacar un crédito hipotecario y bueno, pagarlo a 15 o 20 años y bueno, al cabo de 15 o 20 años, pues nos hacemos de un departamento o de un inmueble, ¿no? Pero, entonces, pero es probable que con todos esos cambios analicemos la posibilidad de qué pasa si solo rentamos durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, antes, pues eso se decía que era tirar el dinero, ¿no? Entonces, si tú estás pagando renta, una frase muy común que nos decían era, si tú pagas renta es que estás tirando el dinero porque el inmueble no es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, en parte, pues sí, el inmueble no es tuyo ni nunca lo será, pero no es que estés tirando el dinero, estás pagando un servicio, ¿no? Antes era mucho más caro también rentar, ¿no? Entonces, si uno, por eso esas generaciones invertían en bienes raíces y los rentaban, pues porque era un buen negocio rentar. Uno podía rentar y generalmente se consideraba que del valor del inmueble uno podía estar recibiendo el 1% al mes de rendimiento, lo cual era algo así como el 12% al año, lo cual era muy buena retorno, muy buen rendimiento, ¿no? Es decir, si uno tenía un inmueble que valía 1,000,000 de pesos, bueno, en ese entonces lo podía uno rentar en 10,000 pesos y bueno, eran 120,000 al año, bueno, pues muy buenos, ¿no? Entonces, al cabo de 7 años, pues uno recuperaba, digamos, su inversión y podía comprar otro y así irse más o menos, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué sucede? Entonces, platíquenos amigos de dónde nos están viendo, no olviden suscribirse al canal, ¿no? Entonces ya rebasamos los 200 suscriptores, estamos muy contentos por eso, vamos creciendo poco a poco, pero pues platíquenos cómo ha sido su experiencia o si ustedes tienen alguna inquietud en cuanto a comprar o rentar, con mucho gusto se las resolvemos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces los últimos 20 o 30 años todo eso fue cambiando y los precios de los inmuebles se fueron al cielo y los ingresos, los sueldos, pues se han mantenido o han disminuido en términos reales, ¿no? Entonces, términos reales implica quitando la inflación, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora
tal vez nuestros abuelos ganaban 1,000 pesos y nosotros ganábamos 10,000, pero bueno, esos 1,000 pesos de ese entonces alcanzaban para pues 10 veces más que a lo mejor que nuestros 10,000 pesos de ahora, ¿no? Entonces, eso significa en términos reales. Entonces, en términos reales, nuestros salarios pues han caído, nuestros ingresos han caído, ¿no? Entonces, eso hace que un muchacho que el día de hoy sale de la universidad, a lo mejor a los 22 años, ¿no? Consigue un trabajo donde a lo mejor le esté pagando, si bien le va, pues a lo mejor unos 10,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Si él quiere comprar un departamento, pues resulta que ahora los departamentos están costando 3, 4, 5 millones de pesos, ¿no? Para una persona que va a estar ahorrando, a lo mejor, supongamos que este muchacho es muy disciplinado y muy ahorrador, de su ingreso a lo mejor esté ahorrando 5,000 pesos mensuales, de ahí a que él junte para un enganche de 300,000 pesos, por decir algo, pues se va a tardar 6 o 7 años, ¿no? Y de allá que consiga, pues, el crédito hipotecario y demás, bueno, pues se va a estar haciendo de su departamento a la edad de los 40, ¿no? Entonces, entonces, pues es bastante más complicado, ¿no? Entonces, por otro lado, las rentas, si antes uno recuperaba por su renta el 1%, antes era una renta más o menos cara, pues resulta que eso ya ha caído muchísimo. Entonces, ahora por un inmueble que vale a lo mejor 1,000,000 de pesos, a lo mejor, si bien nos va, a lo mejor lo vamos a estar rentando en 5 o 6 mil pesos al mes. Es decir, que esa tasa de retorno ha caído de un 12% anual, pues a lo mejor a un 5 o un 6% anual, ¿no? Lo cual hace que pues ya no sea tan buen negocio como antes rentar. Sí, no está mal, ¿no? Sigue siendo una tasa competitiva, ¿no? 5 o 6% al año, pues es más altito que una inversión bancaria, ¿no? Pero pues ya no es como era antes, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros podamos rentar mucho más fácilmente. Y bueno, no es que estemos tirando el dinero a la basura, sino que vamos a estar pues pagando un servicio que es el de la casa, ¿no? Entonces, si nosotros somos disciplinados, podemos, la diferencia entre el pago de la hipoteca y el pago de la renta, eso si nosotros lo vamos ahorrando, al final de los años, pues nos hacemos de un patrimonio importante, aunque no esté reflejado, pues, en un inmueble, en ladrillos, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la publicidad de los bancos, bueno, pues nosotros sabemos que los bancos, pues, son un negocio, ¿no? Y lo que ellos tratan es de prestar dinero, ¿no? Su función principal es prestar el dinero, ¿no? Entonces, claro, si tú ves la publicidad del banco, te van a decir, no tires tu dinero, mejor contrata una hipoteca, ¿no? Lo que no te dicen es que la renta vale 5,000 pesos y que la hipoteca te va a costar 15,000 pesos, ¿no? O sea, no es que sustituyas perfectamente tu pago de la renta por tu pago de la hipoteca. Antes sí, antes, a lo mejor hace 20 años, lo que pagabas de renta era lo mismo que pagabas de hipoteca y entonces sí te hacías de un inmueble después de 15 años. Pero resulta que ahora las hipotecas son como 3 veces lo que te puede costar una renta, ¿no? Entonces ahí es donde el modelo o la publicidad del banco pues ya no empieza a funcionar tan bien, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Donde podemos analizar en nuestro caso muy particular qué nos conviene más, ¿no? Otra ventaja que pueden tener ahora las rentas es que antes generalmente uno crecía en una ciudad y se quedaba en esa ciudad toda su vida, ¿no? Si uno nacía en la Ciudad de México, bueno, pues vivía en la Ciudad de México, trabajabas en la Ciudad de México, tenías tu vida en la Ciudad de México y la movilidad entre países no era, o entre ciudades no era tan grande como ahora, ¿no? Entonces, ahora pasa que a lo mejor pues terminas la carrera y te vas a vivir unos años a otro país y trabajas luego en otro país y luego te casaste a lo mejor en otro país. Entonces, esa movilidad ahora es mucho mayor que antes y hay más facilidades para irse a vivir o a trabajar a otros países, lo cual hace que amarrarse a una hipoteca para vivir en un mismo lugar 20 años o 30 años, pues a lo mejor no sea tan óptimo para en este entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Entonces, quitándonos un poco el tema de estos paradigmas de que era importante tener nuestra propia casa, nuestro propio lugar para poder mantenernos y vivir ahí tranquilos y que era importante tener nuestra propia casa. Y al otro paradigma de que rentar era tirar el dinero. Si nosotros nos quitamos esos paradigmas de la cabeza, bueno, nosotros podemos analizar con un poquito más de
de objetividad, digamos, pues cuál es nuestra situación actual. Entonces, eh, puede ser que en nuestro caso sí sea óptimo comprar o en nuestro caso puede ser óptimo rentar, ¿no? Entonces hay que tener los dos escenarios o varios escenarios a la mano, ¿no? Lo que nosotros necesitamos hacer es tener opciones, ¿no? Abrir opciones. El dinero lo que nos da principalmente son opciones, ¿no? Esa es la característica, pues, fácil del dinero, ¿no? Nosotros muchas veces, ya hemos hablado en otros programas de que tenemos ciertas creencias a veces sobre el dinero, pero algo que indudablemente el dinero nos da es opciones, ¿no? Nos da opciones de cambiarnos, de salirnos, de movernos, de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es recomendable es que ustedes en algún momento, si tienen esta inquietud y van a comprar o van a rentar, bueno, pues se sienten a lo mejor con un cuaderno, con un hoja en blanco y analicen cuál es su situación actual y qué sería lo más óptimo para ustedes. Si conviene comprar o conviene rentar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de comprar? Bueno, pues lógicamente, pues el tener su propia casa, ¿no? Lógicamente, el que, pues, cuando seamos grandes no vamos a estar pagando una hipoteca o una renta, cuando seamos, pues, ya estemos jubilados y no tengamos ingresos. Y la ventaja de poder, pues, hacer modificaciones en esa casa. Se puede ampliar, se puede reducir, puede vivir más gente con nosotros, tiene ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, tiene ciertas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de rentar? Bueno, la ventaja que nos da rentar es, por un lado, pues la movilidad. Nosotros podemos rentar un lugar pequeño al principio, 2, 3, 5 años. Después, si la familia crece, bueno, pues nos mudamos a un lugar más grande y una renta es muy fácil, ¿no? O sea, nosotros le avisamos al casero con 30 días de anticipación o que pues ya nos vamos, ¿no? Y bueno, pues hacemos nuestras maletas, juntamos nuestras cosas, hacemos nuestra mudanza y en 30 días pues, estamos en otro lado, ¿no? Entonces es como fácil. Si uno quiere quitar una casa propia, bueno, pues hay que ponerla a la venta, un corredor, pues eso es un proceso que tarda un poquito más meses, ¿no? Entonces, otro tema, ¿no? Bueno, entonces el tema de rentar, otra de las ventajas es, bueno, una de las ventajas es la movilidad, nos vamos a ir a algo más grande. Si luego los hijos se van, la familia se reduce además, bueno, nos podemos regresar a algo más pequeño, ¿no? Entonces, si nos vamos a estudiar a otro país o a otra ciudad o nos vamos a vivir a otro país, bueno, pues el tema de rentar se hace mucho más fácil, ¿no? Otro tema que ayuda es el tema de liquidez, ¿no? Cuando nosotros compramos, pues generalmente le metemos todos nuestros ahorros y todo lo que podíamos lo más posible y además pues contratamos una hipoteca que nos va a mantener sin liquidez durante un buen rato. Durante varios años, todo nuestro ingreso se va a estar pues destinando en una buena parte, en un 30, a lo mejor un 40%, vamos a estarlo destinando al pago de esa hipoteca, ¿no? Entonces, va a ser que podamos ahorrar, a menos que estemos creciendo en nuestros ingresos bastante bien, bueno, va a ser difícil que podamos estar ahorrando en otros aspectos, ¿no? Porque además estar pagando una hipoteca, pues que va a implicar un 30, a lo mejor un 40% de nuestro ingreso, ¿no? Entonces, pues durante varios años vamos a estar un poquito fuerte. Si llegamos a perder el trabajo, si llegamos a cambiarnos de trabajo, bueno, puede ahí haber un poquito de complicaciones. Algunos seguros tienen seguro de desempleo, algunas hipotecas tienen seguro de desempleo, seguro, ¿no? Pero aún así es una situación que puede llegar a ser un poco estresante si nuestros ingresos en determinado momento caen y nosotros tenemos una hipoteca pues amarrada a lo mejor a 10, 15, 20 años, ¿no? Ahora que estamos viendo esta situación del coronavirus y la cuarentena, pues los que somos trabajadores independientes, si tuviéramos una hipoteca, bueno, pues ahí nos empieza a plantear una serie de preocupaciones que pues sí, pueden llegar a ser difíciles y estresantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros rentamos, pues si sale mucho más barato, nosotros podemos estar ahorrando ese diferencial en vez de pagar el 30% en una hipoteca, a lo mejor rentamos con un 15% y el otro 15% o 10% podemos estarlo invirtiendo en algún lado y mantenemos esa liquidez que al final pues nos da libertad, ¿no? Nos da libertad financiera. Entonces, en ese sentido es importante pues analizarlos y ver los pros y contras de rentar y de
comprar, ¿no? Cada caso es independiente. Habrá gente que le convenga comprar, habrá gente que le convenga rentar. Pero lo importante es quitarnos de la cabeza el hecho de que a fuerza hay que comprar, ¿no? Entonces puede ser que nuestra situación particular, en nuestra profesión particular, a lo mejor tenemos un trabajo donde viajamos mucho, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, a lo mejor lo más indicado en realidad, pues es rentar, ¿no? A lo mejor nos conviene rentar y rentar varios años, ¿no? Podemos rentar el mismo lugar 10 años, ¿no? Lo cual hace que además tenga la pequeña ventaja que pues al final nosotros somos un cliente. Si nosotros hemos sido un cliente puntual, bueno, tendremos cierto trato, digamos, amistoso y tendremos cierto trato cordial por parte de nuestro arrendador. Entonces nosotros podemos en determinado momento tener algunas ventajas en ese sentido. Otra ventaja que tiene el rentar es que si hay que hacer alguna reparación importante, ¿no? Bueno, pues probablemente lo vamos a poder hablar con nuestro arrendador y él se va a encargar en algunos casos, bueno, muchos de los casos, de reparar esa cuestión, ¿no? Entonces, si hay alguna reparación menor, bueno, a lo mejor nos encargamos nosotros, ¿no? Nosotros la pagamos, pero si ya es una cosa mayor, si es una cosa más o menos fuerte que implique, pues, la integridad del inmueble, bueno, pues podemos pedirle a nuestro alrededor que nos la repare, que nos ayude en ese sentido, ¿no? Si vemos que no hay respuesta, bueno, siempre nos podemos mover a otro lugar donde tengamos un arrendador más accesible, ¿no? Al final, pues para eso también es un negocio para él y somos sus clientes, ¿no? Entonces nosotros podemos, en determinada manera, nosotros utilizar esa situación, pues para vivir un poco más cómodamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer también una cuenta, ¿no? Una cuenta de qué nos conviene más, ¿no? Entonces, como les decía en nuestro ejemplo, si es un muchacho que está saliendo a trabajar, bueno, para él hacerse de un inmueble, pues a lo mejor va a ser algo más complicado. A lo mejor le conviene rentar y ese excedente, pues irlo guardando en una inversión y al cabo de X años, a lo mejor sí comprar, pero ya podrá comprar a lo mejor algo, a lo mejor de contado, sin necesidad de una hipoteca y a lo mejor pues dependiendo un poco más de sus necesidades, ¿no? También tenemos la idea de que nuestra casa donde vivimos es un activo. Nosotros cuando pensamos en patrimonio, siempre pensamos en que ese patrimonio está formado por nuestra casa, ¿no? Y resulta que en algunos autores últimamente han hecho el análisis, y resulta que en realidad nuestra casa no es en realidad un activo porque no es que nos esté generando dinero. Es parte de nuestro capital, pero no está del lado de los activos. Si ustedes recuerdan sus clases de contabilidad, nosotros tenemos del lado izquierdo activos y luego del lado derecho tenemos pasivos y capital, ¿no? La casa en la que vivimos no está del lado de los activos, está del lado del capital, es parte de nuestro capital, sí nos cuenta positivo, pero no es algo que nos esté generando dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es conveniente tener claro que el momento que no nos genera dinero y además no solo, sino que además nos cuesta, ¿no? Nos cuesta una parte, bueno, entonces, en ese sentido, nos está, no, pues se convierte en parte, o sea, la deuda y lo que pagamos y demás, pues está en la parte de los pasivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es conveniente hacer el análisis, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la duda, podemos hacer a lo mejor una cuenta muy, muy fácil. Miren, voy a usar el pizarrón que tengo aquí atrás, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener la opción 1, que es compra, y la opción 2, que es renta, ¿no? Entonces nosotros primero pues vamos a hacer no sé si se ve, uy, muy chiquito, a ver, mejoremos la cercanía. Bueno, voy a tratar de acercarlo lo más posible. Bueno, nosotros tenemos compra y renta. Entonces lo primero que vamos a determinar es qué es lo que queremos, cuánto vale el inmueble en el que queremos vivir, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir analizando, pues supongamos, no sé, tenemos 20, 25, 30 años y queremos
pues, salirnos de la casa donde nuestros papás y ya terminamos la carrera y estamos trabajando y queremos independizarnos, ¿no? Lo cual, pues, es lo más normal del mundo, ¿no? Queremos independizarnos, queremos irnos a vivir, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Puede ser comprar o puede ser rentar. Supongamos que ya estamos trabajando, a lo mejor estamos ganando un ingreso más o menos aceptable, el que nos alcanza y demás. Y entonces, si nosotros queremos comprar un departamento, pues probablemente el departamento cueste a lo mejor 3 millones de pesos, ¿no? Y en la renta, bueno, pues podemos rentar ese mismo departamento, ¿no? ¿No? Si nosotros, entonces, si nosotros queremos comprar, nosotros necesitamos dar por lo menos un 20% del enganche. Y nosotros hay que dar 600,000 pesos del enganche, ¿no? Y el resto, 2,400,000, va a quedar en un crédito hipotecario. En realidad es un poquito más porque hay gastos de escrituración y demás, entonces probablemente sean como 700, una cosa así. Y van a quedar 2,400,000. Vamos a ponerlo en rojo, pues porque es una deuda, ¿no? Va a quedar, aquí nos quedaría una deuda de 2,400,000, ¿no? Si nosotros sacamos una hipoteca a 20 años, esos 2,400,000 vamos a estar pagando más o menos unos 30,000 pesos al mes de hipoteca, ¿no? Al cabo de 20 años, el inmueble pues es nuestro, ¿no? Pasan 20 años y al cabo de 20 años, pues nosotros ya terminamos de pagar este departamento, ¿no? Si se dan cuenta, los 30,000 pesos de hipoteca nos da mucho más de los 3 millones, ¿no? Porque bueno, pero bueno, al cabo de los 20 años, este inmueble que compramos en 3 millones probablemente ya se revaluó, ¿no? Ya tuvo un incremento en su precio y probablemente valga 6 millones de pesos, ¿no? Eso es nuestro patrimonio al cabo de 20 años en ese sentido. A lo mejor anduvimos invirtiendo por otros lados, pero bueno, para el caso que nos atañe, estamos hablando de 6 millones de pesos. ¿Qué pasa si rentamos, no? Puede llegar a pasar que nosotros este mismo departamento lo consigamos en una renta de 15,000 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar, bueno, vamos a ponerlo en rojito, es lo que nosotros vamos a estar pagando de renta cada mes, ¿no? Supongamos que vivimos ahí todo el tiempo. Aquí lo interesante es que al final de los 20 años, pues uno pensaría que pues el valor de nuestra casa es de cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí hay una diferencia importante. Pero ¿qué pasa si nosotros, de estos 30,000 pesos que pagamos de hipoteca, si estos 15,000 pesos que nos estamos ahorrando, nosotros los invirtiéramos en algún lugar, ¿no? Entonces, estos 15,000 pesos, que era la diferencia entre nuestro pago de renta y nuestro pago de la hipoteca, ¿no? Entonces, al final estamos pagando lo mismo, 30, ¿no? Nada más que este es un 30 negativo y este es un 15 negativo, pero tenemos unos 15 pesos. Esos 15,000 pesos nosotros los vamos metiendo en una inversión, ¿no? Que nos pague, no sé, 5 o 6% al año, ¿no? Al final, nosotros vamos a tener estos 15,000 pesos son 180,000, 1,000,000. Vamos a tener más o menos la misma cantidad. Vamos a tener más o menos los mismos 6 millones de pesos. Puede ser que esté un poco más, ¿no? Los vamos a tener líquido. En este momento, supongamos que ya la familia se reduce, nos queremos retirar y demás. Tenemos que vender la casa, la vendemos y nos vamos a vivir a otro lado, ¿no? 6 millones de pesos. Y aquí tenemos los 6 millones líquidos. Al final fue exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, nuestro patrimonio fue claro. ¿Cuál es el problema de rentar? El problema es que tendríamos que ser muy disciplinados para que estos 15,000 pesos realmente los estuviéramos ahorrando en algún lado. Si no hacemos este ahorro, entonces, pues sí, se complica al final porque, bueno, va a resultar que vamos a llegar a los 20 años y vamos a tener cero, ¿no? O vamos a tener mucho menos, ¿no? Pero si somos disciplinados, probablemente sí. Si conseguimos una buena inversión, si aquí a lo mejor en vez del 5 o 6% nos vamos a un 8 o un 10%, pues probablemente estos sean, a lo mejor son 8 millones de pesos, ¿no? A lo mejor más.
Entonces, lo que nosotros vemos es que con nuestro esquema de comprar, en realidad lo que estamos haciendo es un ahorro un poco negativo, porque bueno, un ahorro que nos paga en realidad muy pocos intereses, pero al final estamos obligados, ¿no? Entonces, con esto vemos que en las generaciones anteriores, al no contratar seguros, probablemente, lo que hacían era contratar hipotecas, que era una especie de seguro a la inversa, ¿no? Donde, bueno, nos obligaba al final de unos años tener un patrimonio, ¿no? Entonces, con eso, pues nos obligábamos un poquito. Pero bueno, si nosotros tenemos un poco de educación financiera, que es lo que aprendemos en canales como este, ¿no? No olviden suscribirse. Si nosotros tenemos un poco de educación financiera, podemos hacer este ejercicio y al final, pues terminar con una cantidad de dinero más fuerte. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí podemos a lo mejor empezar rentando algo de 10,000 pesos, luego nos vamos a algo de 15 y a lo mejor luego algo de 20. Nosotros podemos aquí tener movilidad, cambiarnos de ciudad o de país, ¿no? Y puede ser mucho más accesible. Este ejercicio hay que hacerlo bien, ¿no? Con estas tasas podemos hacer una corrida de interés compuesto y demás. Si usamos el interés compuesto, esto se vuelve mucho más grande, es decir, que los intereses a su vez vayan generando intereses. Entonces, bueno, es un hecho que esto puede volverse mucho más grande. Entonces, al final, convenirnos más, ¿no? Pero bueno, entonces puede llegar a pasar, si nosotros somos disciplinados y somos capaces de esta parte realmente meterla a una inversión, bueno, nos conviene más rentar. Si a nosotros nos cuesta trabajo ahorrar, nos cuesta trabajo el tema de la disciplina y demás, y todo el dinero que llega a nuestras manos nos tratamos de ahorrar, bueno, probablemente una forma de protegernos de nosotros mismos es comprando un inmueble, porque bueno, y obligándonos. Lógicamente es una forma más cara, ¿no? Porque bueno, aquí ya pagamos adicionalmente pues, una serie de impuestos, ¿no? Aquí estos no fueron 600, fueron probablemente 700, ¿no? Y al final, aquí se me hace que me fui bajo con la valoración de la hipoteca, y puede ser que sea un poquito más, ¿no? Aquí, inclusive, pues nosotros acabamos pagando una tasa de interés muy alta, que puede haber sido de un 12% anual, pues por el plazo del seguro, ¿no? Y además pagamos seguros y pagamos una serie de elementos más. Entonces, lo cual hace que al final, ¿no? Este esquema sea mucho más caro si es que no tenemos la disciplina del ahorro, ¿no? Entonces, en ese sentido, y puede llegar a pasar que y cuando suceda esto al cabo de 20 años, puede ser que nuestro inmueble pues no se revaluó como esperábamos, ¿no? Puede ser que hubo una crisis, puede ser que hubo una demás, hubo periodos donde mejoró mucho, a lo mejor la colonia se volvió insegura, por llamar de cierta forma, puede ser que este inmueble no pues valga en realidad eso. En cambio aquí pues la cantidad de dinero pues ahí está. Claro, también hay devaluaciones y otras cosas, pero hay forma de proteger un poco más fácil esto que esto. Aquí no depende de nosotros cómo lo vamos a proteger, aquí sí depende de nosotros cómo lo podemos proteger, ¿no? Entonces, de cierta forma, puede ser. Entonces, ahí podemos analizar un poco cómo es nuestro esquema, nuestra facilidad, qué es lo que nos conviene más, analizar un poco cómo somos, ¿no? Si tenemos ese hábito del ahorro, pues probablemente nos conviene rentar y ese excedente en el pago de la hipoteca, pues irlo depositando en algún lado, invirtiendo en algún lado. Hemos hablado en otros programas de cómo tener inversiones, pues un poco más rentables que las inversiones bancarias, ¿no? Es decir, que sean, que nos generen, pues más del 5 o 6%, sino que nos genere, pues un 10, un 12%. Entonces, si nosotros vamos metiendo nuestro dinero en una opción de esas, bueno, pues seguramente de este lado podemos terminar con mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros compramos para rentar? Esa es una buena opción, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar invirtiendo, ¿no? Si nosotros hacemos esto, pero ese inmueble nosotros lo rentamos, por decir algo, en 15,000 pesos, ¿no? Le vamos obteniendo. Bueno, de todas maneras hay que pagar una excedente, ¿no? A lo mejor los vamos a estar rentando en 15,000 pesos, ¿no? ¿No? Entonces, de todas maneras vamos a estar pagando un excedente, pero pues podemos ir nosotros haciéndonos de un inmueble, a lo mejor en unos poquitos años,
y recibiendo la renta, pues, de un inquilino, ¿no? Y esto nos sirve para que al cabo de 20 años, en el momento que lo tenemos que pagar, pues esa renta nosotros la seguimos recibiendo, esos 15,000 pesos lo vamos a seguir recibiendo por muchos años más, y eso puede ser, pues, parte de nuestro ingreso cuando seamos grandes, puede ser parte de nuestro retiro, ¿no? De nuestros ingresos para nuestro retiro. Entonces, es buena idea, ¿no? ¿No? Hay otros países donde tenemos hipotecas a 30 años, lo cual, pues a veces en este esquema de comprar para rentar, pues vale la pena. Si uno lee los libros de Robert Kiyosaki, ¿no? Son muy buenos, tienen algunos consejos muy valiosos, pero uno de los inconvenientes que tiene ese libro, pues es que el autor es norteamericano, donde las condiciones para comprar y para rentar son mucho menores, ¿no? Entonces, son mucho, bueno, no menores, sino más bien muy diferentes, ¿no? Ahí los enganches, hay veces, aquí generalmente los enganches andan sobre entre el 10 y el 20%, ¿no? En cambio, en Estados Unidos los enganches, pues hay veces que son del 3%, del 5%, a veces son de cero, ¿no? Inclusive ahí puede uno llegar a encontrar condiciones donde no solo no hay enganche, sino que encima a uno le pagan por comprar la propiedad, ¿no? O sea, como enganche negativo, ¿no? Entonces, y bueno, allá se pueden conseguir hipotecas al 3%, 4%, 5%, ¿no? Y también se pueden conseguir que sean hipotecas a 30, 25, 30 años, ¿no? Entonces, lo cual hace que al final, y aún así han tenido muchas broncas luego con sus hipotecas, ¿no? Porque luego le hipotecaban a las personas sin, sin condiciones, ¿no? Entonces, eso fue parte de la crisis que tuvimos en 2008, 2009, que bueno, pues fue con las hipotecas norteamericanas, pues se daban sin condiciones, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese sentido ahí es mucho más fácil. Si uno tiene un ingreso pequeño, bueno, se puede uno hacer de una o de varias propiedades relativamente rápido, ¿no? Entonces, allá las burbujas inflacionarias y las burbujas inmobiliarias, pues sí funcionan. O sea, sí hay burbujas que revientan allá y entonces uno puede llegar en buen momento y comprar un inmueble de forma muy barata, ¿no? En México las burbujas como tal no es que revienten, simplemente existe la burbuja, se incrementan los precios y luego lo único que pasa es que se estanca unos años el precio, ¿no? Y entonces eso hace que la burbuja en realidad pues nunca reviente, sino que más bien como que pues ni siquiera se desinfla, ahí se mantiene, ¿no? Y después de unos años vuelve a crecer otra vez, ¿no? Pero pero no es que los inmuebles como tal baje de precio, en realidad nuestra inflación como es un poquito más alta, ¿no? Pues en realidad va alcanzando a esos incrementos, ¿no? Entonces, en determinado momento. Ahorita pues tuvimos los últimos 10 años una crecida de precios importante en el valor de los inmuebles, ahorita están muy caros, ¿no? Seguramente en los próximos años habrá un estancamiento en esos precios porque, bueno, no se están dando tantos permisos de construcción como antes, no se está moviendo tanto la parte de construcción. Este tema del coronavirus, seguramente pues va a ser una recesión en toda la economía y pues lo que lo resiente primero generalmente es la construcción, ¿no? Entonces seguramente no se van a estar construyendo muchas cosas nuevas y demás. El tema de los créditos, seguramente van a estar probablemente un poquito más caros y demás, ¿no? Pero entonces esto va a hacer que pues durante varios años pues vamos a seguir con estos precios y a lo mejor en unos 5 años vuelva a ser conveniente a lo mejor comprar porque bueno, a lo mejor ya nuestros ingresos crecieron un poquito más y los precios se mantuvieron, pero bueno, eso quién sabe, ¿no? Pero bueno, entonces es interesante que ustedes hagan en su caso su análisis a ver qué es lo que les conviene más, si comprar o rentar, ¿no? Entonces, como les decía, pues lo primero es quitarnos los paradigmas de que pues hay que comprar porque es una especie de seguro para que no te salgan de tu casa y también quitar el paradigma de que rentar es tirar el dinero, porque bueno, ya vimos que en realidad pues las rentas son mucho más económicas actualmente que los pagos de la hipoteca, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quitarnos esos paradigmas y hacer un análisis objetivo de nuestra situación, ¿no? También depende, pues, si queremos vivir en el mismo lugar o en la misma ciudad toda la vida, si nuestra familia, pues, pretendemos que crezca o en algún momento, pues, percibimos que va a disminuir. Si ya tenemos varios hijos, bueno, pues, probablemente
en el momento que se independicen, se casan o se vayan a vivir solos, bueno, pues nuestra familia reducirá y pues llega a pasar que pues nos quedamos con casas a lo mejor muy grandes, ¿no? A la generación de nuestros padres, esa parte lo que le pasaba, en determinado momento pues se iban, de entrada pues tenían 3, 4, 5 hijos, ¿no? Y entonces en el momento que todos esos hijos se iban, bueno, pues quedaban los dos padres en una casa muy grande, ¿no? A veces se querían salir, a veces no, ¿no? ¿No? En el caso de mi familia, bueno, pues recuerdo que el hecho de que mi mamá quisiera dejar su casa para irse a algo más pequeño, pues no fue una idea que le encantó ahora mucho, ¿no? En el caso de mis abuelos, pues vivieron toda su vida en una casa muy grande, también en la Colonia del Valle, y bueno, pues llegaba el momento que nada más estaban ellos dos, y pues la casa tenía 4 o 5 habitaciones y tenía pues unas áreas comunes muy grandes y jardín y demás, y bueno, pues ya nada de eso se usaba, ¿no? Era una especie de museo ir a esa casa porque, bueno, estaba llena de recuerdos de tantos años y pero bueno, era una cosa impresionante el hecho de irlos a visitar, porque bueno, sí era una casa que les quedó muy grande, ¿no? Pero bueno, pues ellos nunca quisieron salirse de ahí, bueno, pues también se entiende, porque bueno, ahí estaban todas sus cosas y no querían deshacerse de nada, ¿no? Entonces, esos temas de minimalismo y demás, bueno, pues todavía no no se aceptaban tanto como ahora, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo, ¿no? Que bueno, pues es aceptable no tener demasiadas cosas y es hasta sano, pues no gastar mucha de nuestra energía en muchas cosas físicas que antes tenemos, pero bueno, eso en las generaciones anteriores se acostumbraba mucho, porque bueno, también era una especie de ahorro, ¿no? El tener muchas cosas, el acumular, también en las generaciones anteriores era una especie de ahorro, ¿no? La ropa era cara, ¿no? La ropa duraba toda la vida, ¿no? Entonces actualmente pues la ropa es desechable, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que existe el concepto de fast fashion y demás. Entonces, pues la ropa ahora pues la compras, te dura, si bien te va 2, 3 años y pues la tiras porque pues ya se medio se deshizo, ¿no? Entonces, o te duran la temporada, un año, una cosa así, pero bueno, también es mucho más barato, cualquier prenda de ropa, pues ya vale mucho menos y todo el tiempo hay ofertas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también ha cambiado mucho nuestro estilo de vida. Entonces, el hecho de tener una casa y tenerla llena de cosas, pues hoy tiene menos valor que lo que tenía antes, ¿no? Entonces, pues casas medio señoriales un poco, ¿no? Que existían antes, bueno, pues ya difícilmente alguien las quiere tener hoy en día. Muchas inclusive las han tirado y las han convertido en edificios, en conjuntos horizontales, porque bueno, ya nadie quiere pues esas casas tan grandes como existían ahora. Hay colonias todavía, pero mis papás, bueno, que vivían, por ejemplo, en el Pedregal, bueno, pues se ha llenado de todas esas casas que tenían pues 1,000, 2,000 metros de terreno, pues la mayoría las han hecho conjuntos horizontales. Siguen diciendo casas elegantes, siguen siendo casas bonitas, pero mucho más pequeñas que antes, ¿no? En el mismo terreno donde antes había una sola casa, pues ahora ponen 6, 8 casas, porque bueno, es mucho más rentable para sus dueños, ¿no? Tenerse 8 casas, en algunos casos viven ahí varios de los hijos y algunas otras las venden o las rentan. Y bueno, pues todo eso ha cambiado. Entonces, partamos del punto de que todo está cambiando todo el tiempo. Entonces, todas esas ideas que a lo mejor antes teníamos, pues hoy ya no son tan apropiadas, ¿no? Ya no vienen tan al caso, ¿no? No sé si se han dado cuenta, ahora que estamos en la cuarentena por el coronavirus, bueno, pues el hecho de que estemos metidos en nuestras casas y probablemente la persona de servicio que nos ayudaba, pues también está de cuarentena en su casa, pues por no menos en mi casa nos hemos tenido que enfrentar un poquito pues al tema de la limpieza en la casa. Y entonces empieza uno a pensar si no sería más conveniente pues vivir en algo de 50 metros que pudiéramos limpiar en un ratito, ¿no? Y no tardarnos a lo mejor tanto tiempo, ¿no? Porque bueno, si vivimos en una casa grande y nada más, bueno, pues ya nos dimos cuenta que el tema de la limpieza, pues empieza a ser también una cuestión, ¿no? ¿No? Una cuestión, una variable, ¿no? Importante que a lo mejor pues antes no la veíamos tanto, pero bueno, ha tomado un poco más de visibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hagan ustedes su análisis, ¿no? A ver qué nos conviene si comprar o rentar, pero bueno, hagan sus números, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes, ¿no? Si ustedes tienen la inquietud en comprar una casa o comprar o rentar y demás,
expónganos su caso particular, mándenos sus inquietudes o háganos sus preguntas, ¿no? Y con mucho gusto, pues nosotros les asesoremos. A lo mejor en ese sentido, pues sigue conviniéndoles comprar una casa, aunque implique un esfuerzo grande, pero al final tendrá su recompensa. O a lo mejor conviene rentar, ¿no? A lo mejor conviene rentar y a lo mejor más adelante comprar, no quiere decir que no, pero a lo mejor en vez de comprar en el DF, a lo mejor compras en una, ya cuando te vayas a jubilar, bueno, pues llegas a comprar con una cantidad de dinero más o menos grandecita a una ciudad del interior de la República que tenga pues mejor calidad de vida, a lo mejor clima, ¿no? Y entonces en ese sentido, con lo que aquí en México te compras un departamento pequeño, pues a lo mejor te alcanza para una casa de mediana, más o menos bonita, a lo mejor en el interior de la República, a lo mejor pues hay ciudades muy bonitas, Querétaro es muy bonito, Puebla es muy bonito, Mérida es muy bonito, entonces con los 3 millones de pesos que aquí compras un departamento de 60 metros, pues allá, pues a lo mejor te compras una casa bonita con jardín y con ciertas características, a lo mejor en unos años, ¿no? Entonces, bueno, analicemos todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, a ver qué nos conviene más. Cada caso es particular. Lo que sí es importante es no irnos por las ideas de los demás, ¿no? Si nuestros abuelos, nuestros padres nos dijeron algunas creencias, algunas ideas donde por qué era mejor comprar que rentar y demás, bueno, pues simplemente, pues, cuestionarlas un poco, ponerlas un poco en duda, analizarlas, ¿no? A ver qué realmente nos conviene, ¿no? Si dan cuenta, eso aplica para muchos temas, no solo para el tema de comprar y rentar, también aplica para el tema del ahorro, aplica para el tema de las inversiones, ¿no? En estos programas, en estos videos de educación financiera, bueno, hemos atacado muchas veces ese tema de las creencias, porque bueno, pues los tiempos van cambiando, las creencias que hace unos años eran válidas, las creencias que tenían nuestros abuelos, que en su momento fueron muy válidas, en su momento eran muy sabias, bueno, pues probablemente han dejado de tener validez, ¿no? No es que estén mal, ¿no? Simplemente pues han dejado de tener validez, ¿no? Entonces es muy común, estamos viendo, por ejemplo, en los programas de nuestro amigo de Jaime Villarreal, que también habla pues sobre salud y sobre ejercicio y demás. Bueno, él también pues muchas veces está contrastando un poco, atacando un poco analizando, pues creencias que se tenían, ¿no? Porque pues antes, muchos años pensó que la grasa era mala y el azúcar, no tan mala, y ahora vemos que pues ya en realidad el azúcar es peor que la grasa, y no, hay una serie de elementos, ¿no? Que bueno, vemos muchas veces. Entonces es muy común que nosotros, como generación que está actualmente pues viviendo y luchando en el día a día, bueno, pues nosotros ataquemos un poquito o cuestionemos pues esas ideas y esas creencias que tenemos y en el sentido pues el tema del dinero pues también es muy importante que nosotros cuestionemos pues esas ideas que heredamos, ¿no? Que nos fueron heredadas, que nos fueron, pues un poco implantadas, algunas de ellas, ¿no? ¿No? Por nuestras familias desde chiquitos, por nuestros padres, ¿no? Que lo hicieron con la mejor intención, ¿no? No quiere decir que hayan estado mal, en su momento eran muy apropiadas, pero probablemente hoy pues ya no funcionan así, ¿no? En algún otro programa analizamos, pueden encontrar aquí en este canal, analizamos el tema de las creencias del dinero, qué creencias teníamos sobre el dinero y cuáles funcionaban y cuáles no. Bueno, pues este tema de comprar y rentar, pues también forma parte de esas creencias porque luego tenemos la creencia de que a fuerza queremos comprar una casa o un departamento, aun cuando las condiciones económicas actuales hacen que sea una compra mucho más difícil, ¿no? Mucho más cara. Es mucho más difícil para nuestra generación hacerse de un inmueble de lo que fue para la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que cuestionar un poquito a ver si no nos vamos a meter en un tema muy estresante el hecho de tener que pagar a lo mejor una hipoteca tan alta y además porque también ahora los ingresos son algo mucho más inestable, ¿no? Antes uno entraba a trabajar en una empresa y pues sabía que esa empresa no lo iba a correr, ¿no? Uno podía trabajar en la misma empresa 30 o 40 años y se iba a retirar bien porque, bueno, la empresa tenía sistemas que cuidaban de sus empleados, ¿no? Todo eso ha cambiado. Ahora las empresas no quieren cuidar de sus empleados. Ahora las empresas están mucho más
no es que sean malas, pero están más presionadas que antes. Antes una empresa podía tener mucha más rentabilidad. Ahora la competencia se ha vuelto feroz para las empresas. Entonces para la empresa, 1 o 2% de rentabilidad puede ser la diferencia entre ser exitosa o quebrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha recortado muchos beneficios que a lo mejor antes sus empleados tenían, ¿no? Y pues ya, pues ya nada más dan a lo mejor los mínimos indispensables de ley o poquito más, pero bueno, ya no era como antes, ya no es como era antes, ¿no? Entonces, en ese sentido también las personas que somos profesionistas, que estamos trabajando y que estamos recibiendo un ingreso, pues vemos que cada día más nuestros ingresos ya no son tan constantes como antes. Ya confiarnos en que vamos a estar 30 o 40 años trabajando para la misma empresa, pues ya sería un poco ingenuo, porque pues ya sabemos que hay recortes, ya sabemos que hay fusiones, ya sabemos que hay bancarrotas y demás. Entonces, bueno, pues la mayoría de nosotros actualmente pues trabajamos 3, 4 años, 5 en una empresa y luego nos cambiamos, ¿no? Las generaciones que vienen son todavía más así, ¿no? Ya se cambian mucho más seguido de empleo y bueno, eso hace que también hay muchas personas, trabajadores independientes, hay mucho freelance, hay mucho profesionista independiente. Entonces, eso también hace que nuestros ingresos sean más inestables ahora, por lo cual meternos en un tema de hipoteca donde sabemos que vamos a pagar a lo mejor 20 o 30 mil pesos por los próximos 20 años, bueno, yo creo que puede llegar a ser bastante estresante. Entonces, yo creo que le podemos quitar un poquito de presión a nuestra vida si hacemos este análisis y a lo mejor nos resulta o nos determina que pues nos conviene rentar, ¿no? Nos conviene rentar algo mucho más accesible y pues puede llegar a pasar que si tenemos algún problema en estas finanzas, bueno, pues nos salimos de ese lugar y nos vamos a algo más chico, ¿no? Entonces nos da esa facilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hagan sus análisis y coméntenos a qué conclusión llegaron también, ¿no? Si determinaron pues que sí quieren comprar o que prefieren rentar, ¿no? ¿Por qué llegaron a esa decisión, ¿no? Traten de ser lo más objetivos posible, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay involucradas emociones, también hay una cierta satisfacción, el hecho de que cuando uno compra su casa propia, bueno, pues también hay una satisfacción y una sensación de realización, pero bueno, uno puede obtenerlas también de otra forma, ¿no? También uno puede rentar toda su vida y al mismo tiempo estar comprando inmuebles para a su vez rentarlos, ¿no? Y pues eso no quiere decir nada, no tenemos el hecho de que tengamos inmuebles a nuestro nombre, no quiere decir que tengamos que vivir en ellos, ¿no? Podemos nosotros, por algunas condiciones, preferir rentar otro lugar con lo mismo que estamos obteniendo de renta, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Puede ser, entonces, coméntenos a ver cómo les funciona ese tema, ¿no? Entonces, muchas gracias por vernos. Estamos llegando al final de este programa. No olviden suscribirse al canal, vamos creciendo mucho. Sugiéranos temas, sugiéranos eh, pues temas que quisieran que analizáramos en este canal, ¿no? Entonces, y con mucho gusto, pues hacemos programas y hacemos videos sobre ellos, pues para que nos quede un poco más claro y vayamos, sabiendo un poquito más, pues todo este tema de la educación financiera, ¿no? Hace poco hicimos un video de, pues, celebridades que perdieron su dinero por no tener educación financiera y bueno, pues está muy interesante, véanlo aquí en este mismo canal, ¿no? Y bueno, pues cuando uno no tiene educación financiera, independientemente de que uno gane mucho dinero, pues lo más probable es que quedemos pues igual o peor de como estábamos al principio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por suscribirse y nos vemos la próxima semana, ¿no? Y que la pasen muy bien. Buenas tardes.